Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy continuamos con este segundo vídeo de este pequeño curso de Concept Art para desarrollar props, ¿vale? En el primer vídeo vimos cómo podíamos generar el diseño y ahora estamos aquí estableciendo en primer lugar selecciones. Fijaros a qué me refiero con selecciones. Habéis visto que he cogido toda la línea que estaba cerrada y he creado una selección de todo. Está en una capa, en este caso sería la capa 7, esa selección de color verde, un chillón, bastante estridente. Esa selección siempre que necesite trabajar todo el Pro para dar algunas pinceladas grandes, para aplicar algún tipo de ajuste de capa, etcétera, ¿vale? Haría control, clic en la miniatura de esa capa para poder seleccionar. Esa selección es muy útil para trabajar de modo global, pero también es muy interesante hacer pequeñas selecciones. Yo suelo hacerlas, por ejemplo, dividiendo o bien cambios de tono, lo que sería de color, o sobre todo cambios de material. Fijaros, por ejemplo, que he hecho una primera selección de la parte más básica del caldero, lo que sería pues, la propia estructura del caldero. Y ahora estoy haciendo una segunda selección, en este caso, pues lo que sería ya más un detalle o piezas que están añadidas, ¿vale? Que luego seguramente pueda jugar con esto, cambiarle el color o asignarle otro tipo de material. ¿Cuántas selecciones deberíamos tener para poder trabajar? Yo recomiendo, como todo, no os paséis, porque al final son capas que se van acumulando. También es interesante que podáis nombrar esas capas en caso de que os vayáis perdiendo, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, estoy en una misma capa uniendo dos selecciones porque tienen un color que no un material similar, ¿vale? Lo que sería la cuchara de madera y la parte del ladrillo. En esta otra, por ejemplo, voy a añadir la parte del tentáculo con un color de momento base que luego puedo cambiar, ¿vale? Simplemente acudiendo de nuevo a esa selección podemos cambiar el color. Vale, una vez tenemos las selecciones, fijaros, algo importante que he hecho es coger todas y añadirle un candadito que tenemos en el menú de capas. ¿Para qué añadimos ese candadito? Pues a mí me ha pasado muchas veces que tengo las selecciones, me son muy útiles, pero empiezo a hacer clics o tengo quizá la opción de seleccionar automáticamente seleccionada con la herramienta de mover y pues acabo pintando en una capa que no debería ser, ¿vale? Eso es bastante frustrante si no os liáis. Entonces esta estructura de colocarle un candadito a la capa pues evita de primeras esa idea de trabajar en una capa que no tengamos que hacerlo, ¿vale? Lo que serían las capas de selecciones y luego pues ya tendremos una capa arriba para las sombras, etcétera, que ahí es donde iremos trabajando. Vale, por el momento vais a ver cómo acabo de establecer estas selecciones y enseguida continuamos con el proceso. Vale, una vez tenemos generadas las selecciones e incluso algunas pequeñas variaciones de tono, para que no sean colores excesivamente planos, vamos con la segunda parte fundamental, que sería la opción de generar sombras, ¿vale? Fijaros que aquí lo que hago es establecer un color base, selecciono ese color y en una capa por encima, en modo multiplicar siempre nos da como resultado la suma entre el color que he establecido, en este caso esta especie de color un poco magenta, ¿vale? Y todos los colores que hay abajo, siempre haciendo un sumatorio de los tonos, por lo cual siempre nos da un tono más oscuro o una sombra. Vale, en este caso, fijaros que lo que nos interesa es que todas las sombras tengan cierta lógica, que tengan un sentido. Por ejemplo, ahora mismo hay un único punto de luz, ese punto de luz se sitúa a la izquierda del objeto y un poquito arriba, ¿vale? Sería desde donde está viniendo la luz de todo el objeto. Es importante que esa estructura no cambie, porque si cambiamos la luz, ahora en una parte, por ejemplo, la cuchara de madera viene desde la izquierda, luego en la parte del asa de la olla viene desde el otro lado, etcétera. Eso hace que no resulte creíble. Entonces, fijaros que lo que he hecho primero es pincel de degradado, sombra grande, que marca de manera muy predominante toda la sombra principal, ¿no? O sea, toda la parte derecha quedaría en sombra y luego con pincel un poquito más pequeño y aquí sí, combinando, ¿vale? Dependiendo de si estamos haciendo un hard edge o un soft edge. ¿Para qué me refiero? Si hay una arista, utilizaremos un pincel duro, ¿vale? Si el pincel duro es el hard round de Photoshop. Si es una forma circular, podemos utilizar el soft round, ¿vale? Que sería el pincel con degradado.
y entonces pues vamos interpretando. Fijaros, ¿vale? He hecho las sombras particulares de cada objeto y además las sombras que cada una de las piezas de este objeto proyecta sobre el resto del propio prop, ¿vale? Fijaros un poquito aquí, por ejemplo, en el pulpo, la pata del pulpo tiene una pequeña arista, digamos, que sería redondeada, entonces toda la parte de los tentáculos queda en sombra, pero como estos a su vez sobresalen, tiene una parte iluminada por la luz. ¿Vale? Fijaros en esa estructura. Claro, esto al principio es complejo, es algo que os recomiendo que observéis, ¿vale? Simplemente, ostras, no sé cómo hacerlo. Volvemos a las referencias, buscamos una referencia que tenga una iluminación similar, intentamos entender un poco la estructura de la luz, ¿vale? Al principio es complicado, pero con el tiempo lo haréis de manera muy automatizada, porque si no están bien las sombras lo detectaréis enseguida, poco a poco iréis entrenando vuestro ojo, ¿vale? Iréis observando también de alguna manera la realidad de un método distinto, ¿vale? Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Fijaros que ya tenemos casi todas las sombras principales, lo que hacemos siempre es bajar la línea, ¿vale? Acordaros que cuando hemos hecho las selecciones anteriormente, las selecciones, la línea no dejaba un hueco, ¿vale? Si en caso de que lo tengáis mal, ahora sí que tendréis un pequeño problema, ¿vale? Pero fijaros que al bajarle la línea, y de hecho os recomiendo que le bajéis la línea desde el principio del proceso de incluir sombras, ¿vale? La bajamos, por ejemplo, a un... O sea, si está al 100 normalmente, podemos bajar la línea primero a un 20, progresivamente a un 10 y luego incluso a un 5%. Prácticamente será imperceptible y entonces nosotros nos obligaremos a que las sombras ocupen el espacio que anteriormente estaban haciendo la línea, ¿vale? Ese es un poco el ejercicio que hacemos a la hora de sombrear. Vais a ver cómo poco a poco voy añadiendo esta capa de Ambient Occlusion, sería una segunda capa. Aplicamos también el modo de fusión de multiplicar y hacemos una sombra todavía más oscura para aquellos recovecos en los que la luz entraría todavía menos, ¿vale? Lo que sería la sombra de oclusión, esos huecos donde no llegaría de alguna manera la luz. Os dejo un segundito y vais a ver cómo voy haciendo todo el proceso y enseguida estoy con vosotros. En este punto, fijaros que las sombras ya están bastante establecidas. Podríamos hacer zoom, hilar un poquito más fino, pero eso también lo trabajaremos en el siguiente vídeo en el que añadiremos los detalles finales o la fase de render. Vale, si habéis llegado hasta este punto, vamos bien, porque ya hemos pasado de una figura plana a la tridimensionalidad. Vale, fijaros que eso lo conseguimos siempre a través de las sombras y que estas estén bien estructuradas, sean lógicas y funcionen de manera correcta. Vale, cualquier duda, espero que estéis trabajando este ejercicio o que estéis haciendo algo similar en paralelo para probar esta técnica. Cualquier duda, como siempre, podéis dejármela en los comentarios del vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!